Estaba parada en la puerta de la casa de mi hija, con una maleta vieja en la mano y lágrimas en los ojos. El sol quemaba, pero mi corazón estaba más frío que nunca. Mi hija, Sofía, me miraba con furia desde el umbral. «No verás ni un solo centavo de mi dinero, vieja bruja», gritó, agitando el boleto de lotería que había ganado 20 millones de pesos. Sus palabras me golpearon como un trueno. Me echó de su casa, la casa donde la había criado, donde le había cantado canciones de cuna y le había cosido vestidos con mis propias manos. Todo porque creía que ese boleto le pertenecía. Pero nunca revisó el nombre en el boleto. 2 semanas después, algo increíble estaba a punto de pasar. Mi nombre es Rosa, y soy una abuela de 65 años. Vivo en un pequeño pueblo en México, donde las calles están llenas de polvo y las gallinas pasean como si fueran las dueñas del lugar. Mi casa es chiquita, con paredes de adobe y un tejado que a veces gotea cuando llueve mucho. Pero siempre ha sido un hogar lleno de amor. Crié a mi hija Sofía sola, después de que su papá nos dejó cuando ella tenía solo 3 años. Trabajé día y noche, limpiando casas, vendiendo tamales en la plaza y cosiendo ropa para los vecinos. Todo para que Sofía tuviera comida en la mesa y pudiera ir a la escuela. Sofía siempre fue una niña soñadora. Cuando era pequeña, se sentaba en mis rodillas y me decía: «Mamá, un día voy a ser rica y te compraré una casa grande con un jardín lleno de flores». Yo me reía y le acariciaba el pelo, diciendo: «Lo único que quiero es que seas feliz, mija». Pero a medida que crecía, Sofía cambió. Se volvió más callada, más distante. Cuando cumplió 18 años, se fue a la ciudad a trabajar en una tienda grande. Decía que el pueblo era demasiado pequeño para sus sueños. A pesar de eso, yo seguía siendo su mamá. Cada fin de semana, viajaba en autobús 2 horas para visitarla en su pequeño departamento en la ciudad. Le llevaba comida casera. Mole, tortillas recién hechas y sus dulces favoritos, unas cocadas que le encantaban desde niña. Pero cada vez que llegaba, Sofía parecía más ocupada. «Mamá, tengo trabajo», decía, «o mamá, estoy cansada». A veces, ni siquiera abría la puerta del todo, y yo dejaba la comida en el pasillo y me regresaba al pueblo con el corazón un poco más pesado. Un día, mientras limpiaba la casa de doña Clara, una vecina, escuché a la gente en la plaza hablar de la lotería. 20 millones de pesos, decían. Imagina lo que podrías hacer con tanto dinero. Me reí para mis adentros. Nunca había jugado a la lotería. No creía en esas cosas. Pero esa tarde, cuando pasé por la tiendita de don Pepe, vi un boleto en el mostrador. Era brillante, con números grandes y una foto de un montón de billetes. «¿Y si lo compras, Rosa?», dijo don Pepe, guiñándome un ojo. «Nunca se sabe». No sé por qué, pero saqué unas monedas de mi bolso y compré el boleto. Lo guardé en mi monedero, entre una foto vieja de Sofía y un rosario que siempre llevo conmigo. No pensé mucho en ello. Era solo un pedazo de papel, ¿verdad? Pero algo dentro de mí se sentía diferente, como si ese boleto tuviera un secreto que aún no entendía. Pasaron los días, y una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, escuché la radio. El locutor estaba emocionado, gritando los números ganadores de la lotería. 3, 12, 19, 27, 34, 41, dijo. Mi corazón dio un salto. Saqué el boleto de mi monedero y revisé los números uno por uno. Mis manos temblaban. Eran los mismos. Corrí a la tiendita de don Pepe para que lo revisara en su máquina. «Rosa, es verdad», gritó. «Ganaste 20 millones de pesos». No podía creerlo. Me quedé parada, con el boleto en la mano, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Qué iba a hacer con tanto dinero? Lo primero que pensé fue en Sofía. Quería ayudarla, darle una vida mejor, como siempre había soñado. Decidí ir a la ciudad ese mismo día para contarle la noticia. Me puse mi mejor vestido, uno azul que había cosido yo misma,
y guardé el boleto en mi monedero. Subí al autobús con una sonrisa tan grande que los demás pasajeros me miraban raro. Cuando llegué al departamento de Sofía, toqué la puerta con entusiasmo. «Sofía, ábreme. Traigo una sorpresa», grité. Ella abrió la puerta, pero no parecía contenta de verme. «¿Qué quieres, mamá?», dijo, cruzándose de brazos. Le conté todo, emocionada, sacando el boleto de mi monedero. «Mira, mija, ganamos la lotería, 20 millones de pesos. Podemos hacer tantas cosas juntas». Pero en lugar de sonreír, los ojos de Sofía se encendieron con algo que no reconocí. No era felicidad. Era codicia. «Ganamos», dijo, arrebatándome el boleto de las manos. «Esto es mío. Yo lo merezco». Antes de que pudiera decir algo, ella cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, atónita, tocando la puerta, pero no abrió. Mis manos temblaban, no de emoción, sino de tristeza. ¿Cómo podía mi propia hija tratarme así? Regresé al pueblo esa noche, con el corazón roto, pero con una pequeña chispa de esperanza. Tal vez Sofía solo necesitaba tiempo para pensar. Pasaron los días, y no supe nada de ella. Intenté llamarla, pero no contestaba. Fui a la ciudad otra vez, pero no me dejó entrar. «Vete, mamá», gritó desde adentro. «No te necesito». Cada palabra era como una puñalada. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, recibí una carta. Era de Sofía. Decía que se había mudado a una casa grande en la ciudad, que había reclamado el premio de la lotería y que no quería volver a verme. «No eres parte de mi nueva vida», escribió. Me senté en mi cocina, con la carta en las manos, y lloré como no había llorado en años. Pero no todo estaba perdido. Una noche, mientras cosía un vestido para una vecina, recordé algo importante. El boleto de lotería. Lo había comprado con mis monedas, en la tiendita de Don Pepe. Y cuando lo compré, Don Pepe me pidió mi nombre para registrarlo. «Por si acaso», dijo. Saqué mi monedero y busqué la foto de Sofía, pero también encontré un recibo viejo de la tiendita. Allí estaba, en letras pequeñas, boleto registrado a nombre de Rosa García. Mi corazón dio un vuelco. El boleto estaba a mi nombre. Sofía podía tener el papel en sus manos, pero legalmente, el dinero era mío. Decidí no hacer nada todavía. Quería darle a Sofía una oportunidad de recapacitar. Pero los días se convirtieron en semanas, y su actitud no cambió. Finalmente, no pude soportarlo más. Tomé el autobús a la ciudad, con el recibo en mi bolso, y fui a su nueva casa. Era enorme, con un portón de hierro y un jardín lleno de flores, justo como ella siempre quiso. Toqué el timbre, y cuando Sofía abrió, me miró como si fuera una extraña. «¿Qué haces aquí?», dijo, con desprecio. «Sofía, ese boleto es mío», dije, tratando de mantener la calma. «Lo compré yo. Está a mi nombre». Ella se rió en mi cara. «Tú. Por favor, mamá. Esto es mío ahora. Vete de mi casa». Y entonces, pasó lo peor. Agarró mi brazo, me empujó hacia la calle y gritó esas palabras que nunca olvidaré. «No verás ni un solo centavo de mi dinero, vieja bruja». Cerró la puerta, y me dejó allí, con mi maleta y mi corazón destrozado. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, algo brilló en el suelo, cerca de mis pies. Me agaché y lo recogí. Era un papel pequeño, arrugado. Lo desdoblé con cuidado, y mis ojos se abrieron de par en par. Era el boleto de lotería. Debía haberse caído del bolso de Sofía cuando me empujó. Lo sostuve en mis manos, con el corazón latiendo fuerte. Esto lo cambiaba todo. Sostuve el boleto de lotería en mis manos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El papel estaba arrugado, pero los números seguían claros, brillando bajo la luz del sol. Era mi boleto, el que había comprado con mis pocas monedas en la tiendita de Don Pepe. Mi nombre, Rosa García, estaba registrado en él.
Pero ahí estaba yo, parada en la calle, frente a la casa lujosa de mi hija Sofía, con su voz todavía resonando en mi cabeza. No verás ni un solo centavo de mi dinero, vieja bruja. Me había echado como si fuera una desconocida. Y ahora, por un descuido suyo, el boleto estaba de nuevo en mis manos. ¿Qué iba a hacer? Miré la casa una última vez, con sus ventanas grandes y su jardín lleno de flores, y me di la vuelta. No estaba lista para decidir, pero una cosa era segura: esto no terminaba aquí. Regresé al pueblo esa misma tarde, con el boleto guardado en mi monedero, junto a mi rosario y la foto de Sofía de cuando era niña. El autobús traqueteaba por el camino de tierra, y yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, me había dado la espalda por dinero. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en ella. ¿Y si estaba confundida? ¿Y si el dinero la había cegado? Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para nosotras. Cuando llegué a mi casita, el sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas. Encendí la lámpara de la cocina y me senté a la mesa. Saqué el boleto y lo puse frente a mí. Era solo un pedazo de papel, pero tenía el poder de cambiarlo todo. Podía ir a la oficina de la lotería, reclamar los 20 millones de pesos y vivir como nunca había soñado. Pero también podía intentar hablar con Sofía otra vez, devolverle el boleto y tratar de recuperar a mi hija. Mi corazón estaba dividido, como un río que no sabe hacia dónde correr. Decidí no hacer nada esa noche. En cambio, me puse a cocinar. Hice un poco de arroz y frijoles, algo sencillo que siempre me calmaba. Mientras cocinaba, recordé los días en que Sofía y yo comíamos juntas en esta misma mesa. Ella se reía, con la boca llena, contándome historias de la escuela. «Mamá, hoy dibujé una casa grande con un perro», decía. Yo le sonreía y le prometía que algún día tendríamos una casa así. Ahora ella tenía esa casa, pero yo no estaba en ella. El recuerdo me hizo suspirar, pero también me dio fuerza. No iba a rendirme con Sofía, no todavía. Al día siguiente, fui a la tiendita de Don Pepe. Él estaba detrás del mostrador, como siempre, contando monedas y bromeando con los clientes. Cuando me vio, levantó las cejas. «Rosa, ¿qué pasó? Tienes cara de que el mundo se te vino encima». Le conté todo, cómo Sofía me había echado, cómo había encontrado el boleto en la calle, cómo no sabía qué hacer. Don Pepe escuchó con atención, rascándose la barba. «Mira, Rosa», dijo al fin. «El dinero es un monstruo. Puede sacar lo mejor o lo peor de la gente. Pero ese boleto es tuyo. Tú decides qué hacer con él». Solo no dejes que el enojo te gane. Sus palabras se quedaron conmigo. Decidí esperar unos días más antes de ir a la oficina de la lotería. Quería darle a Sofía una última oportunidad. Tal vez, si veía que yo estaba dispuesta a compartir, cambiaría de opinión. Así que pasé los siguientes días en el pueblo, haciendo mi vida normal. Limpiaba casas, cosía ropa, ayudaba a doña Clara con sus gallinas. Pero cada noche, antes de dormir, miraba el boleto y rezaba un poco, pidiéndole a Dios que me mostrara el camino. Una mañana, mientras barría el patio, vi a un hombre desconocido caminando por la calle. Vestía un traje elegante, muy raro para nuestro pueblo polvoriento. Se acercó a mi casa y tocó la puerta. «¿Es usted Rosa García?», preguntó, con una voz seria. Asentí, un poco nerviosa. «Me llamo Luis Ramírez, soy abogado. Vengo de parte de su hija, Sofía». «Mi corazón dio un salto. ¿Sofía? ¿Qué quería ahora?» El señor Ramírez sacó unos papeles de su maletín. «Su hija me contrató para asegurarse de que no reclame el premio de la lotería», dijo. «Ella dice que el boleto es suyo y que usted está tratando de quitárselo». Me quedé sin palabras. ¿Sofía había contratado a un abogado contra mí? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Pero, el boleto está a mi nombre», dije, con la voz temblorosa.
El abogado levantó una ceja. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó. Corrí adentro y saqué el recibo de la tiendita de don Pepe, el que decía que el boleto estaba registrado a mi nombre. Se lo mostré al señor Ramírez, que lo leyó con cuidado. Esto cambia las cosas, dijo, guardándose los papeles. Tendré que hablar con mi cliente. Pero le advierto, señora Rosa, esto podría ponerse feo. Se fue sin decir más, dejándome con un nudo en el estómago. ¿Feo? ¿Qué quería decir con eso? Esa noche no pude dormir. Me senté en mi cama, con el boleto en una mano y la foto de Sofía en la otra. Recordé cuando ella era pequeña y se enfermó de fiebre. Pasé noches enteras a su lado, poniéndole paños fríos en la frente, cantándole para que no tuviera miedo. No te preocupes, mija, aquí está tu mamá, le decía. Ahora, esa misma niña estaba enviando abogados contra mí. Pero en el fondo, todavía quería creer que podía salvarla, que podía recuperar a mi Sofía. Al día siguiente, decidí ir a la ciudad otra vez. No le dije a nadie, ni siquiera a don Pepe. Tomé el autobús temprano, con el boleto y el recibo en mi monedero. Quería enfrentarme a Sofía, pero no con enojo. Quería hablarle de corazón, como madre. Cuando llegué a su casa, toqué el timbre, pero nadie abrió. Miré por la ventana y vi que el lugar estaba vacío. Los muebles, las flores, todo había desaparecido. Pregunté a una vecina, y me dijo que Sofía se había mudado otra vez, a un lugar aún más lujoso en el otro lado de la ciudad. Se fue con un hombre rico, dijo la vecina, chismoseando. Dicen que está planeando una gran fiesta para celebrar su dinero. Mi corazón se apretó. Sofía estaba viviendo como reina, pero no quería compartir ni un momento conmigo. City Bus Carla. Fui a la dirección que me dio la vecina, un edificio alto con vidrios brillantes. Cuando llegué, vi autos caros estacionados afuera y gente elegante entrando y saliendo. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mi bolso gastado, pero no me importó. Subí al ascensor y toqué la puerta del departamento que me indicaron. Sofía abrió, pero no estaba sola. Había un hombre a su lado, alto, con un traje caro y una sonrisa que no me gustó. ¿Qué haces aquí, mamá?, dijo Sofía, molesta. Te dije que no volvieras. Intenté hablar, pero el hombre se puso entre nosotras. Señora, váyase, dijo. Sofía no quiere problemas. Pero yo no me moví. Saqué el recibo de mi monedero y lo levanté. Este boleto es mío, Sofía, dije. Y quiero que hagas lo correcto. Los ojos de Sofía se abrieron, pero no de sorpresa, sino de furia. No tienes nada, gritó. Ese dinero es mío. Y si no te vas ahora, haré que te saquen a la fuerza. Antes de que pudiera responder, el hombre llamó a unos guardias de seguridad. 2 hombres grandes aparecieron y me agarraron de los brazos. Sofía, soy tu madre, grité, mientras me arrastraban hacia el elevador. Pero ella no me miró. Cerró la puerta, y los guardias me sacaron del edificio, dejándome en la calle como si fuera una criminal. Me quedé allí, temblando, con lágrimas corriendo por mi cara. Pero entonces, sentí algo en mi bolso. Metí la mano y saqué el boleto. Estaba intacto, brillando como si me hablara. Y en ese momento, supe que no podía seguir esperando a que Sofía cambiara. Algo dentro de mí se rompió, y una nueva fuerza creció. Iba a reclamar lo que era mío. Pero justo cuando di el primer paso hacia la oficina de la lotería, un auto negro se detuvo frente a mí. La ventana bajó, y el hombre que estaba con Sofía me miró con una sonrisa fría. Dame el boleto, vieja, dijo. O te arrepentirás. El hombre en el auto negro me miraba con esa sonrisa fría que me ponía los nervios de punta. Dame el boleto, vieja, repitió, con una voz que sonaba como un cuchillo afilado. El sol brillaba en la calle, pero yo sentía un frío que me calaba los huesos. Tenía el boleto de lotería en mi bolso, apretado contra mi rosario y la foto de Sofía.
Ese pedazo de papel valía 20 millones de pesos, pero para mí, valía mucho más. Era la prueba de que no me rendiría. Miré al hombre, con su traje caro y sus ojos duros, y apreté el bolso contra mi pecho. No te lo voy a dar, dije, tratando de sonar valiente aunque mi voz temblaba. Él se rió, una risa seca y cruel, y dijo: «Tienes hasta mañana para cambiar de idea, o lo vas a lamentar». El auto arrancó con un rugido, dejándome sola en la calle, con el corazón latiendo como tambor. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué tenía que ver con Sofía? Regresé al pueblo esa misma tarde, con la cabeza llena de preguntas y el estómago revuelto. El autobús traqueteaba por el camino, y yo miraba por la ventana, tratando de calmarme. El boleto seguía en mi bolso, y el recibo de don Pepe, con mi nombre escrito, estaba guardado con cuidado. Sabía que tenía que hacer algo. ¿Pero qué? No podía confiar en Sofía, no después de que me había echado de su vida y enviado a ese abogado. Y ahora, este hombre misterioso me amenazaba. Pero no iba a dejar que el miedo me detuviera. Había criado a Sofía sola, había trabajado hasta que mis manos sangraban cosiendo ropa para los vecinos. Si había sobrevivido a todo eso, podía enfrentar esto también. Cuando llegué a mi casita, ya era de noche. Encendí la lámpara de la cocina y me senté a la mesa, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. Saqué el boleto y lo puse frente a mí. Los números brillaban bajo la luz tenue. 3, 12, 19, 27, 34, 41. Recordé el día que lo compré, como don Pepe me había dicho: «Nunca se sabe, Rosa». Ahora, ese nunca se sabe se había convertido en un torbellino que amenazaba con tragarme. Pero también me dio una idea. Si iba a pelear por lo que era mío, necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, fui a la tiendita de don Pepe. Él estaba barriendo el piso, como siempre, tarareando una canción vieja. Cuando me vio, dejó la escoba y me miró con preocupación. «Rosa, tienes cara de quien vio un fantasma», dijo. Le conté todo: el encuentro con Sofía, los guardias que me sacaron del edificio, el hombre en el auto negro y su amenaza. Don Pepe escuchó en silencio, rascándose la barba. «Esto suena feo, Rosa», dijo al fin. «Ese hombre no suena como alguien que bromea. Pero el boleto es tuyo, y tienes el recibo. Nadie puede quitártelo si vas a la oficina de la lotería». «Pero, ¿y si Sofía está en problemas?», pregunté. «Ese hombre, no sé quién es, pero no me gusta y si la está manipulando». Don Pepe suspiró. «Rosa, eres una buena madre. Pero Sofía tomó sus decisiones. No puedes salvarla si no quiere ser salvada». Sus palabras dolieron, pero sabía que tenía razón. Aún así, no podía rendirme con mi hija. No todavía. Decidí pasar el día haciendo cosas normales para calmar mi mente. Fui a la casa de doña Clara, mi vecina, y la ayudé a limpiar su patio. Mientras barría, hablamos de cosas simples: el clima, las gallinas, la próxima fiesta del pueblo. Doña Clara siempre tenía una manera de hacerme reír, contando historias de cuando era joven y bailaba en las fiestas hasta el amanecer. «Rosa, tú eres fuerte», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «No dejes que nadie te haga sentir menos». Sus palabras me dieron un poco de paz, como un rayo de sol en un día nublado. Esa tarde, mientras cosía un vestido para una clienta, pensé en mi próximo paso. Quería ir a la oficina de la lotería, pero tenía miedo. ¿Y si el hombre del auto negro me seguía? ¿Y si le hacía algo a Sofía? Decidí que necesitaba más información. Fui a la plaza del pueblo, donde siempre había rumores volando como pájaros. Pregunté a los vecinos si alguien sabía de un hombre elegante en un auto negro. Nadie sabía nada, pero una señora que vendía elotes me dijo algo curioso. «Vi un auto así hace unos días, estacionado cerca de la iglesia». El hombre hablaba por teléfono, diciendo algo de dinero y terminar el trabajo rápido. Mi corazón se aceleró.
¿Era el mismo hombre? Esa noche, me senté en mi cocina y escribí una carta para Sofía. No sabía si la leería, pero necesitaba intentarlo. Escribí: mija, no sé qué está pasando, pero soy tu madre y siempre te voy a querer. El boleto es mío, pero no quiero pelear contigo. Hablemos, por favor. Doblé la carta y la guardé en mi bolso, decidida a enviarla al día siguiente. Pero mientras apagaba la lámpara, escuché un ruido afuera. Era como un crujido, como si alguien pisara las hojas secas del patio. Me acerqué a la ventana con cuidado, con el corazón en la garganta. La luna brillaba, iluminando el patio, pero no veía nada. Solo sombras. Agarré un palo de escoba, por si acaso, y abrí la puerta lentamente. ¿Quién está ahí?, dije, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, pero el crujido volvió, esta vez más cerca. Di un paso afuera, con el palo en la mano, y entonces lo vi. Una figura oscura, escondida detrás del árbol de mango. Antes de que pudiera gritar, la figura salió corriendo hacia la calle y desapareció en la noche. Corrí adentro y cerré la puerta con llave, temblando. Mi respiración era rápida, y mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Era el hombre del auto negro? ¿O era alguien más? Revisé mi bolso. El boleto y el recibo seguían ahí. Me senté en una silla, abrazando mi rosario, y recé para que todo saliera bien. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Si ese hombre estaba vigilando mi casa, significaba que no iba a parar hasta conseguir lo que quería. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a ir a la ciudad, pero no a la casa de Sofía. Iba a buscar a alguien que pudiera ayudarme, un abogado, alguien que supiera de leyes y loterías. Don Pepe me dio el nombre de una abogada en la ciudad, la señorita Ana López, que tenía fama de ser justa y valiente. Ella te ayudará, Rosa, me dijo. Pero ten cuidado. No confíes en cualquiera. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Guardé el boleto y el recibo en un lugar secreto, dentro de una lata vieja de galletas que escondí debajo de mi cama. Luego, tomé el autobús a la ciudad, decidida a pelear por lo que era mío. Cuando llegué a la oficina de la señorita Ana, me recibió con una sonrisa amable. Le conté toda la historia, desde el día que compré el boleto hasta la amenaza del hombre en el auto negro. Ella escuchó con atención, tomando notas. Señora Rosa, tiene un caso sólido, dijo. El recibo con su nombre es prueba suficiente. Pero necesitamos movernos rápido. Si su hija ya reclamó el premio, podríamos tener problemas. Me pidió que le diera el boleto y el recibo para revisarlos, pero entonces recordé que los había dejado en la lata de galletas. Volveré mañana con ellos, prometí. Esa noche, regresé al pueblo, agotada pero con un poco de esperanza. La señorita Ana parecía confiable, y por primera vez en días, sentí que no estaba sola. Pero cuando llegué a mi casa, todo cambió. La puerta estaba entreabierta, y el candado estaba roto. Entré corriendo, con el corazón en la boca, y fui directo a mi habitación. La lata de galletas estaba en el suelo, abierta y vacía. El boleto y el recibo habían desaparecido. Y en la mesa de la cocina, había una nota escrita a mano. Dije que te arrepentirías, vieja. La nota temblaba en mis manos, con esas palabras crueles mirándome desde el papel. Dije que te arrepentirías, vieja. Mi casa, mi pequeño refugio de adobe, se sentía como un lugar extraño, roto por la puerta forzada y la lata de galletas vacía en el suelo. El boleto de lotería, mi boleto, el que valía 20 millones de pesos, se había ido. El recibo con mi nombre, mi única prueba, también. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo. Había enojo, una furia que crecía dentro de mí como una tormenta. Alguien había entrado a mi casa, había violado mi espacio, y ahora me amenazaba. Pero no iba a dejar que me vencieran. No era solo por el dinero. Era por todo lo que había sacrificado por mi hija Sofía, por los años de amor que le di.
Me prometí a mí misma que encontraría ese boleto, sin importar quién estuviera detrás de esto. La noche del robo fue larga. Apenas dormí, sentada en una silla de la cocina con el palo de escoba a mi lado, mirando la puerta como si alguien fuera a entrar de nuevo. Cada crujido del tejado o susurro del viento me hacía saltar. Pero cuando salió el sol, algo cambió en mí. No podía quedarme ahí, temblando como una hoja. Tenía que actuar. Me lavé la cara, me puse mi vestido azul favorito y fui directo a la tiendita de Don Pepe. Él era la única persona en el pueblo en quien confiaba completamente. Cuando llegué, Don Pepe estaba contando billetes detrás del mostrador. Al verme, dejó todo y se acercó. Rosa, ¿qué pasó? Parece un fantasma. Le conté lo del robo, la nota, la puerta rota. Sus ojos se abrieron, y maldijo por lo bajo. Esto no está bien, Rosa. Esto es más grande que Sofía. Ese hombre del auto negro, suena como alguien peligroso. Me dijo que fuera a la policía, pero yo dudé. En nuestro pueblo, la policía no siempre era de ayuda, y no quería que el chisme se regara. Primero voy a buscar pistas, dije. No me voy a rendir. Don Pepe me dio una idea. Cuando registré tu boleto, hice una copia del recibo en mi máquina. No es tan oficial como el original, pero podría servir. Corrió al fondo de la tiendita y sacó una caja vieja llena de papeles. Después de unos minutos, encontró un recibo arrugado con mi nombre y los números del boleto. No era el original, pero era algo. Lo guardé en mi monedero como si fuera un tesoro. Gracias, don Pepe, dije, con lágrimas en los ojos. No me des las gracias todavía, respondió. Ten cuidado, Rosa. No sabemos con quién estás lidiando. Decidí pasar el día en el pueblo, buscando pistas. Fui a la plaza, donde las señoras siempre estaban hablando de todo lo que pasaba. Pregunté si alguien había visto algo raro la noche anterior. Un auto extraño, una persona desconocida. Nadie sabía nada, pero una niña que vendía flores me dijo algo que me puso la piel de gallina. Vi a un hombre alto anoche, cerca de tu casa, señora Rosa. Estaba hablando por teléfono, diciendo algo de, el boleto ya está en camino. Le di una moneda y le pregunté cómo era el hombre. Tenía un sombrero y un abrigo largo, dijo. No le vi la cara. Mi mente volvió al hombre del auto negro. ¿Era él? ¿O había más gente involucrada? Esa tarde, fui a la casa de doña Clara para pedirle un favor. Ella siempre había sido buena conmigo, y sabía que podía contar con ella. Clara, necesito que cuides mi casa un par de días, le dije. Voy a la ciudad a buscar respuestas. Ella me miró con preocupación. Rosa, esto suena peligroso, ¿por qué no dejas que la policía se encargue? Pero yo negué con la cabeza. Esto es personal. Es por Sofía, por mí, por todo lo que hemos pasado. Doña Clara suspiró y me dio un abrazo. Eres terca como mula, pero te quiero. Ten cuidado, por favor. Esa noche, me senté en mi cocina y planeé mi próximo movimiento. Sabía que tenía que ir a la ciudad, encontrar a Sofía y descubrir quién era el hombre del auto negro. Pero también sabía que no podía ir sola. Recordé a la señorita Ana López, la abogada que me había recibido con tanta amabilidad. Ella parecía alguien que podía ayudarme a recuperar el boleto, o al menos a entender qué estaba pasando. Decidí llevarle la copia del recibo que don Pepe me había dado. No era mucho, pero era un comienzo. Al día siguiente, tomé el autobús a la ciudad, con la copia del recibo guardada en mi monedero y una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegué a la oficina de la señorita Ana, ella estaba ocupada, pero me hizo pasar de inmediato. Le conté lo del robo, la nota, el hombre del auto negro. Sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba. Esto es grave, señora Rosa, dijo. Si alguien está dispuesto a entrar a su casa y amenazarla, no estamos hablando solo de su hija.
Podría haber gente peligrosa detrás de esto. Me pidió la copia del recibo y la revisó con cuidado. Es un buen comienzo, dijo. Pero necesitamos el boleto original para reclamar el premio. Sin él, será difícil probar que es suyo. Le pregunté si podía investigar quién podría estar detrás del robo. Puedo hacer algunas llamadas, dijo Ana. Conozco a un detective privado que podría ayudarnos a rastrear a ese hombre del auto negro. Pero va a costar dinero. Suspire. No tenía mucho, solo los ahorros de mis tamales y costuras. Pero saqué lo que tenía y se lo di. Haz lo que puedas, por favor, dije. Ana asintió y prometió llamarme en cuanto tuviera noticias. Regresé al pueblo esa tarde, sintiéndome un poco más ligera. Por primera vez, sentía que tenía aliados, don Pepe, doña Clara, la señorita Ana. Pero también sabía que el peligro no había terminado. Mientras caminaba por las calles polvorientas del pueblo, noté algo extraño. Un auto desconocido, no negro, sino azul oscuro, estaba estacionado cerca de la plaza. No era común ver autos así por aquí. Me acerqué con cuidado, fingiendo que iba a comprar elotes, y vi a un hombre dentro, hablando por teléfono. No pude escuchar lo que decía, pero algo en su postura me dio mala espina. ¿Era otro espía del hombre del auto negro? Decidí no arriesgarme. Corrí a mi casa y revisé cada rincón para asegurarme de que nadie había entrado de nuevo. Todo parecía en orden, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Esa noche, puse una silla contra la puerta y dormí con el palo de escoba a mi lado. Pero justo cuando empezaba a quedarme dormida, un ruido me despertó. Era un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado en el patio. Me levanté de un salto, con el corazón en la boca, y corrí a la ventana. Afuera, en la oscuridad, vi una sombra moviéndose rápido. Agarré el palo de escoba y abrí la puerta, gritando, «¡Sal de aquí!». Pero la sombra ya no estaba. En el suelo, cerca del árbol de mango, había una bolsa de plástico negra. Me acerqué con cuidado, con el palo en la mano, y la abrí. Dentro, envuelto en un trapo sucio, estaba el boleto de lotería. Pero el recibo, el que tenía mi nombre, no estaba. Y al lado del boleto, había otra nota: última advertencia, Rosa. Entrégalo, o Sofía pagará las consecuencias. Capítulo 5. La bolsa de plástico negra estaba en mis manos, con el boleto de lotería dentro, pero la nota seguía quemándome los ojos. Última advertencia, Rosa. Entrégalo, o Sofía pagará las consecuencias. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. El boleto, ese pedazo de papel que valía 20 millones de pesos, estaba de vuelta conmigo, pero el precio parecía más alto que nunca. ¿Sofía en peligro? Aunque me había echado de su casa y me había tratado como basura, era mi hija. La idea de que alguien la lastimara me ponía enferma. Miré la oscuridad del patio, con el palo de escoba aún en la mano, y sentí una mezcla de miedo y furia. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿El hombre del auto negro? ¿O alguien más? Una cosa era segura, no iba a dejar que me controlaran con miedo. Pero ahora, con el boleto en mis manos y la amenaza contra Sofía, todo se sentía como una trampa lista para cerrarse. La noche fue larga. Guardé el boleto en una caja fuerte que doña Clara me prestó, una cosa vieja que ella usaba para guardar sus ahorros. La escondí debajo de un montón de ropa en mi armario, esperando que fuera suficiente para mantenerlo a salvo. Pero la nota no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Sofía pagará las consecuencias. No podía ignorarlo. Aunque mi hija me había dado la espalda, yo no podía darle la espalda a ella. Decidí que tenía que encontrarla, no solo por el boleto, sino para asegurarme de que estuviera bien. A la mañana siguiente, fui a la casa de doña Clara. Ella estaba en su patio, dando de comer a sus gallinas, cuando me vio llegar. «Rosa, ¿qué pasó ahora? Tienes cara de no haber dormido en una semana», dijo, dejando el maíz en el suelo.
Le conté lo de la bolsa, el boleto, la nota. Sus ojos se abrieron, y me jaló dentro de su casa. Esto no es un juego, Rosa. Esa gente suena peligrosa. Tienes que ir a la policía. Pero yo sacudí la cabeza. No confío en la policía de aquí. Y si digo algo, podrían hacerle daño a Sofía. Dona Clara suspiró. Eres terca, pero tienes corazón de oro, ¿qué vas a hacer? Le dije que iba a volver a la ciudad, pero esta vez no iría sola. Necesitaba a la señorita Ana, la abogada, y tal vez a ese detective del que ella había hablado. Pero antes, quería hablar con don Pepe otra vez. Él siempre tenía una manera de ver las cosas con claridad. Cuando llegué a la tiendita, don Pepe estaba atendiendo a un cliente, pero me hizo una seña para que esperara. Cuando se quedó solo, le conté lo de la noche anterior. Le mostré la nota, que había guardado en mi monedero. Él la leyó, frunciendo el ceño. Rosa, esto es serio. Esa nota no es solo una amenaza. Están tratando de asustarte para que les des el boleto sin pelear. Pero si lo entregas, no creo que dejen de perseguirte. Don Pepe tenía razón. Entregar el boleto no garantizaría que Sofía estuviera a salvo, ni que me dejaran en paz. Pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Voy a la ciudad a buscar a Sofía, dije. Y voy a llevar el boleto conmigo, pero bien escondido. Don Pepe me miró con preocupación. Si vas a hacer eso, lleva algo para protegerte. No confíes en nadie. Me dio una navajita pequeña que usaba para cortar cuerda en la tiendita. No es mucho, pero es mejor que nada, dijo. La guardé en mi bolso, sintiéndome un poco más valiente. Pasé el resto del día en el pueblo, tratando de mantener la calma. Fui al mercado a comprar comida, hablé con los vecinos, hice todo lo posible por parecer normal. Pero en mi cabeza, no podía dejar de pensar en la nota y en Sofía. ¿Estaba realmente en peligro, o era solo un truco para que entregara el boleto? Recordé los días en que Sofía era pequeña, cuando corríamos juntas por el campo, persiguiendo mariposas. Ella se reía tanto que se caía al suelo, y yo la levantaba, besando sus rodillas raspadas. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Cómo había dejado que el dinero la cambiara tanto? Esa tarde, mientras cosía un vestido para una vecina, pensé en un plan. Iba a ir a la ciudad, pero no directo a la casa de Sofía. Primero, buscaría al detective que la señorita Ana había mencionado. Necesitaba saber quién era el hombre del auto negro y qué quería. También quería encontrar a Sofía, pero sin que ella supiera que tenía el boleto. Si estaba en problemas, tal vez podría ayudarla sin que el dinero se interpusiera. Era un plan arriesgado, pero no veía otra salida. Al día siguiente, tomé el autobús a la ciudad con la caja fuerte en una bolsa vieja, disfrazada como si llevara ropa para lavar. Cuando llegué a la oficina de la señorita Ana, ella estaba hablando por teléfono, pero me hizo pasar. Le conté lo de la bolsa, el boleto, la nota. Le mostré la copia del recibo que don Pepe me había dado. Esto es cada vez más complicado, señora Rosa, dijo, frotándose la frente. Pero el detective, el señor Vargas, ya empezó a investigar. Dice que ha oído rumores de un hombre que trabaja para gente rica. Alguien que resuelve problemas a cambio de dinero. Podría ser el hombre del auto negro. Ana me dio la dirección del señor Vargas, un detective que trabajaba en una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Fui directo allá, con la caja fuerte bien escondida en mi bolsa. El señor Vargas era un hombre bajito, con bigote grueso y ojos que parecían ver todo. Escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando notas en una libreta vieja. Cuando terminé, me miró serio. Señora Rosa, esto no es solo un boleto de lotería. Parece que alguien está usando a su hija para llegar al dinero. Pero no se preocupe, voy a investigar. Deme un par de días. Esa noche, me quedé en un hostal barato en la ciudad. No quería arriesgarme a volver al pueblo,
no con esa gente vigilándome. Me senté en la cama del hostal, mirando la caja fuerte. Abrí la bolsa y saqué el boleto, solo para asegurarme de que seguía ahí. Los números brillaban como siempre, pero ahora me parecían más pesados, como si cargaran todo el peso de mi vida. Guardé el boleto y recé, pidiéndole a Dios que protegiera a Sofía y me diera fuerzas. Al día siguiente, recibí una llamada de la señorita Ana. Rosa, el señor Vargas encontró algo, dijo, con la voz tensa. El hombre del auto negro trabaja para un tipo poderoso, alguien que presta dinero a gente como Sofía. Parece que tu hija pidió un préstamo grande, pensando que el boleto era suyo. Ahora debe mucho dinero, y están usando el boleto para presionarla. Mi corazón se hundió. Sofía estaba en problemas, y todo por ese maldito boleto. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté. Ana dudó. No lo sabemos todavía. Pero Vargas cree que está en un club privado, en una parte rica de la ciudad. Decidí ir a buscarla. Ana me dio la dirección del club, pero me advirtió que no sería fácil entrar. Es un lugar para gente con dinero, Rosa. No te dejarán pasar así nomás. Pero yo no iba a rendirme. Me puse mi vestido más bonito, aunque seguía siendo sencillo, y fui al club. Era un edificio enorme, con luces brillantes y guardias en la entrada. Me acerqué, tratando de parecer segura, pero un guardia me detuvo. ¿Quién es usted?, preguntó. Antes de que pudiera responder, vi a Sofía salir del club, colgada del brazo del hombre del auto negro. Ella se reía, pero sus ojos parecían vacíos. Intenté gritar su nombre, pero el guardia me empujó hacia atrás. Y entonces, el hombre del auto negro me vio. Sus ojos se clavaron en los míos, y sonrió. Sacó algo de su bolsillo, algo que brillaba bajo las luces del club. Era el recibo original, el que tenía mi nombre. Te dije que te arrepentirías, vieja, dijo, y se llevó a Sofía dentro del club mientras los guardias me sacaban a la fuerza. El hombre del auto negro sostenía el recibo original en su mano, con mi nombre, Rosa García, escrito claramente en él. Su sonrisa era como un cuchillo, y sus palabras, te dije que te arrepentirías, vieja, resonaban en mi cabeza mientras los guardias me empujaban lejos del club. Sofía, mi propia hija, estaba a su lado, riendo como si no tuviera preocupaciones, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Me quedé en la calle, con la caja fuerte escondida en mi bolsa y el corazón hecho pedazos. El boleto de lotería, que valía 20 millones de pesos, seguía conmigo, pero ahora él tenía el recibo, la prueba de que el boleto era mío. Y lo peor, Sofía estaba enredada con ese hombre, alguien que claramente no tenía buenas intenciones. Sentí una furia que me quemaba por dentro, pero también un miedo profundo. ¿Qué le estaba haciendo ese hombre a mi hija? ¿Y cómo iba a sacarla de esto? Mientras los guardias me vigilaban desde la entrada del club, supe que tenía que moverme rápido, o lo perdería todo. La noche en la ciudad era ruidosa, con luces de neón y autos pasando a toda velocidad. Me alejé del club, caminando sin rumbo, tratando de ordenar mis pensamientos. La caja fuerte pesaba en mi bolsa, un recordatorio constante del boleto que llevaba dentro. Sabía que no podía volver al club, no con esos guardias vigilando. Pero tampoco podía regresar al pueblo sin hacer algo por Sofía. Ella podía estar en peligro, atrapada por ese hombre y sus promesas de dinero. Me senté en un banco en una plaza cercana, bajo un árbol que dejaba caer hojas secas. Saqué mi rosario y recé, pidiéndole a Dios un poco de claridad. Por favor, protégela, susurré. Y dame fuerza para hacer lo correcto. Después de un rato, decidí volver al hostal donde me estaba quedando. Era un lugar sencillo, con paredes descascaradas y un olor a humedad, pero me sentía más segura ahí que en la calle. Me senté en la cama y revisé la caja fuerte. El boleto seguía ahí, intacto, con sus números brillando como si me hablaran. Pero sin el recibo original, reclamar el premio sería más difícil. La copia que don Pepe me había dado podía ayudar,
pero no era tan fuerte como el original. Pensé en la señorita Ana, la abogada, y en el detective Vargas. Ellos eran mi mejor esperanza. Decidí llamarlos a primera hora de la mañana. Esa noche, soñé con Sofía cuando era niña. Estábamos en el campo, corriendo entre los maizales, con el sol calentándonos la piel. Ella se reía, con su pelo suelto volando al viento, y me tomaba de la mano. «Mamá, nunca te dejaré», decía. Pero entonces, el sueño cambió. El campo se volvió oscuro, y Sofía estaba lejos, rodeada de sombras. Intenté alcanzarla, pero el hombre del auto negro apareció, sosteniendo el recibo y riendo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Era una señal. Tenía que actuar rápido. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la señorita Ana. Ella estaba revisando papeles, pero dejó todo cuando me vio. «Rosa, ¿qué pasó? Tienes cara de no haber dormido». Le conté lo del club, cómo vi a Sofía con el hombre del auto negro, y cómo él tenía el recibo original. Ana frunció el ceño. «Esto no pinta bien. Si ese hombre tiene el recibo, podría intentar reclamar el premio, aunque el boleto esté contigo. Necesitamos movernos rápido». Llamó al detective Vargas y le pidió que se reuniera con nosotras de inmediato. Mientras esperábamos, Ana me ofreció un café y me preguntó por Sofía. «¿Crees que tu hija está actuando por su cuenta, o alguien la está manipulando?», dijo. Suspire. «No lo sé. Sofía siempre quiso una vida grande, pero nunca fue cruel. Ese hombre, creo que la está usando». Ana asintió. El señor Vargas dice que este hombre, al que llaman el Cuervo, por su forma de moverse en las sombras, trabaja para prestamistas ricos. Si Sofía pidió un préstamo, como creemos, podría estar atrapada. Cuando llegó el señor Vargas, traía una carpeta llena de papeles. «Señora Rosa, tengo noticias», dijo, sentándose frente a nosotras. El hombre que vio, el Cuervo, trabaja para un tipo llamado don Rafael, un prestamista conocido en la ciudad. Sofía pidió un préstamo de 1.000.000 de pesos, pensando que el boleto de lotería era suyo. Cuando descubrieron que el boleto estaba a su nombre, Rosa, empezaron a presionarla para que lo entregara. Mi estómago se apretó. «¿Entonces Sofía está en deuda con ese hombre?», pregunté. Vargas asintió. «Y no es solo eso. Don Rafael no es de los que perdonan deudas. Si no le pagan, podría hacerle daño». Quise gritar, llorar, hacer algo, pero me quedé quieta, escuchando. Vargas continuó. «Encontré dónde está Sofía. Está viviendo en un departamento que don Rafael le dio, pero es más como una jaula. La tienen vigilada todo el tiempo». Me dio una dirección, pero me advirtió: «No vayas sola, Rosa. Ese lugar está lleno de guardias». Ana estuvo de acuerdo. «Podemos ir con Vargas, pero necesitamos un plan. Y necesitamos ese boleto». Regresé al hostal esa tarde, con la cabeza llena de ideas. Sabía que no podía enfrentar a don Rafael sola, pero tampoco podía dejar a Sofía en sus manos. Decidí escribirle otra carta, aunque no estaba segura de si la leería. «Mija, sé que estás en problemas», escribí. «No me importa el dinero. Solo quiero que estés a salvo. Por favor, déjame ayudarte». Doblé la carta y la guardé en mi bolso, planeando dejarla en el departamento de Sofía de alguna manera. Esa noche, fui a una iglesia cerca del hostal. No era tan bonita como la de mi pueblo, pero me dio paz. Me arrodillé frente a una vela y recé por Sofía, por mí, por un milagro. Mientras estaba ahí, una mujer mayor se sentó a mi lado. «Pareces preocupada, hija», dijo. Le conté un poco de mi historia, sin mencionar el boleto. Ella me escuchó y luego dijo: «A veces, el amor duele, pero no dejes que te rompa. Lucha por tu hija, pero cuídate también». Sus palabras se quedaron conmigo, dándome un poco de esperanza. Al día siguiente,
Me reuní con Vargas y Ana para hacer un plan. Decidimos que Vargas se haría pasar por un repartidor para entrar al edificio donde estaba Sofía y dejarle mi carta. Mientras tanto, Ana prepararía una demanda legal para reclamar el boleto, usando la copia del recibo de don Pepe. Yo me quedaría cerca, pero escondida, para no levantar sospechas. El plan parecía sólido, pero algo en mi corazón me decía que no sería tan fácil. Esa tarde, Vargas fue al edificio. Lo vi desde una esquina, con mi bolsa apretada contra mí. Llevaba la caja fuerte dentro, con el boleto a salvo. Vargas entró con una caja falsa, diciendo que tenía un paquete para Sofía. Pero cuando salió, su cara estaba pálida. Rosa, algo anda mal, dijo. Entregué la carta, pero uno de los guardias me reconoció. Creo que saben que estás aquí. Antes de que pudiera responder, un auto azul oscuro, como el que había visto en el pueblo, se detuvo a unos metros. El hombre del auto negro, el cuervo, bajó y caminó hacia nosotros. Pero esta vez, no estaba solo. Sofía estaba con él, con los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Mamá, ¿por qué no dejas esto en paz?», gritó, con la voz quebrada. Y entonces, el cuervo sacó una pistola de su chaqueta y apuntó directo a mí. «Dame el boleto ahora, vieja, o esto se pone feo». El cañón de la pistola brillaba bajo el sol de la tarde, apuntando directo a mi pecho. El cuervo, con su sonrisa fría como hielo, me miraba como si yo fuera una mosca atrapada en su telaraña. «Dame el boleto ahora, vieja, o esto se pone feo», dijo, con una voz que cortaba el aire. A su lado, Sofía temblaba, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué no dejas esto en paz?», gritó, pero su voz estaba rota, como si las palabras no fueran suyas. Mi bolsa, con la caja fuerte y el boleto de lotería dentro, pesaba como una piedra contra mi cuerpo. 20 millones de pesos estaban en juego, pero en ese momento, lo único que veía era a mi hija, atrapada en algo mucho más grande que nosotras. Mi corazón latía con fuerza, pero no iba a rendirme. Miré a el cuervo a los ojos y dije, con la voz más firme que pude: «No te tengo miedo. Y no voy a dejar a mi hija». Él se rió, levantando la pistola un poco más, y justo entonces, escuché sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. Me quedé congelada, con la mirada fija en la pistola. Las sirenas se acercaban, y por un segundo, vi un destello de pánico en los ojos del cuervo. Sofía dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos. «Vámonos», gritó ella, tirando del brazo del cuervo. Pero él no se movió. «No tan rápido», dijo, mirando a su alrededor. La calle estaba casi vacía, pero las sirenas estaban cada vez más cerca. Vargas, el detective, que estaba a unos pasos de mí, susurró: «Rosa, quédate quieta». No sabía si él había llamado a la policía o si había sido otra persona, pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era salir de ahí con vida. El cuervo bajó la pistola, pero no la guardó. «Esto no termina aquí, vieja», dijo, retrocediendo hacia el auto azul oscuro. Agarró a Sofía del brazo y la jaló con él. «Mamá, por favor, vete», suplicó ella, pero sus ojos decían algo más, como si estuviera pidiéndome ayuda sin palabras. Antes de que pudiera responder, el auto arrancó con un chirrido, perdiéndose en una esquina. Las sirenas se detuvieron, y 2 policías en motos aparecieron al final de la calle. Vargas corrió hacia ellos, explicándoles algo rápido, pero yo no podía moverme. Mis piernas temblaban, y mi bolsa seguía apretada contra mi pecho. Cuando los policías se acercaron, me preguntaron qué había pasado. Les conté una versión corta, que un hombre me había amenazado por un boleto de lotería y que mi hija estaba con él. No mencioné los detalles del dinero ni el recibo, porque no confiaba del todo en ellos. Uno de los policías, un hombre joven con bigote, tomó notas. «Señora, esto suena serio. Vamos a investigar, pero debe venir a la estación a hacer una denuncia formal».
Miré a Vargas, que asintió. Hazlo, Rosa. Es la mejor manera de protegerte ahora. Esa noche, fui a la estación de policía con Vargas y la señorita Ana, que llegó poco después. Les conté todo. El boleto, el robo, las amenazas, el hombre del auto negro, el recibo. Mostré la copia del recibo que don Pepe me había dado, y Ana explicó que era una prueba válida, aunque el original estuviera en manos del Cuervo. Los policías prometieron buscar a Sofía y al hombre, pero no sonaban muy seguros. Estos casos de lotería siempre son un lío, dijo el policía mayor, sacudiendo la cabeza. La gente se vuelve loca por el dinero. Me dieron un número de caso y me dijeron que me mantuviera en contacto. Pero cuando salí de la estación, no me sentía más segura. Sentía que el peligro estaba más cerca que nunca. Regresé al hostal, agotada. Me senté en la cama, mirando la caja fuerte. Abrí la bolsa y saqué el boleto, solo para asegurarme de que seguía ahí. Los números 3, 12, 19, 27, 34, 41, parecían burlarse de mí. Lo que había sido un sueño ahora era una pesadilla. Pero no podía rendirme. Sofía estaba en problemas, y aunque me había herido, era mi hija. Guardé el boleto en la caja fuerte y la escondí debajo de la cama, asegurándome de que la puerta del hostal estuviera bien cerrada. Al día siguiente, me reuní con Ana y Vargas en un café pequeño. Queríamos hacer un plan para encontrar a Sofía sin ponernos en más peligro. Vargas había hablado con algunos contactos y tenía noticias. El Cuervo trabaja para don Rafael, como ya sabíamos, dijo, bebiendo un sorbo de café. Pero hay más. Don Rafael no solo presta dinero. Está metido en cosas más oscuras, lavado de dinero, chantajes. Sofía no es solo una víctima, la están usando para llegar al boleto, pero también para otras cosas. La tienen vigilada día y noche. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosas?, pregunté, temiendo la respuesta. Vargas bajó la voz. No estoy seguro, pero podría estar ayudándolo sin saberlo. O tal vez sabe más de lo que creemos. Ana sugirió que presentáramos la demanda por el boleto de inmediato, usando la copia del recibo. Si logramos que la lotería reconozca que el boleto es tuyo, Rosa, el Cuervo y don Rafael no tendrán nada que reclamar. Pero tenemos que ser rápidos. Asentí, aunque mi cabeza estaba en Sofía. ¿Y si presentar la demanda ponía a mi hija en más peligro? Decidimos que Vargas seguiría buscando a Sofía, mientras Ana empezaba los trámites legales. Yo me quedaría en la ciudad, pero en un lugar diferente, para no ser un blanco fácil. Esa tarde, me mudé a otro hostal, uno más pequeño y escondido en un callejón. Pagué en efectivo para no dejar rastro. Mientras deshacía mi bolsa, pensé en los días en que Sofía y yo éramos felices. Recordé cuando le hice su primer vestido, uno rosa con flores bordadas. Ella corría por la casa, girando para que la falda volara. Mira, mamá, soy una princesa, decía. Ahora, esa princesa estaba atrapada en un mundo que no entendía, y yo tenía que sacarla de ahí. Pasé el día siguiente ayudando a Ana con los papeles para la demanda. Ella me explicó que la lotería podía tardar semanas en verificar la copia del recibo, pero que teníamos una buena oportunidad. El nombre en el recibo es lo que importa, dijo. Y si logramos encontrar a Sofía, podríamos convencerla de que hagas lo correcto. Pero yo no estaba tan segura. Sofía había cambiado, y el dinero la había cegado. Aún así, quería creer que en el fondo, seguía siendo mi niña. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hostal, noté algo extraño. Un hombre me seguía, a unos pasos de distancia. No era el Cuervo, pero tenía el mismo aire sospechoso. Sombrero bajo, abrigo largo. Apuré el paso, con la bolsa apretada contra mí. El hombre aceleró también. Mi corazón latía rápido, y busqué un lugar con gente. Entré a una tiendita llena de luces, fingiendo comprar algo.
El hombre se quedó afuera, mirando desde la calle. Cuando salí, ya no estaba, pero mi piel seguía erizada. Llegué al hostal y revisé la caja fuerte. Todo estaba en orden, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me vigilaba. Me senté en la cama, con el rosario en la mano, y recé otra vez. Pero justo cuando cerré los ojos, escuché un golpe en la ventana. Me levanté de un salto, con el corazón en la garganta. La ventana estaba cerrada, pero afuera, en el callejón oscuro, vi una sombra moverse. Agarré la navajita que don Pepe me había dado y abrí la cortina con cuidado. No había nadie, pero en el suelo, justo debajo de la ventana, había un sobre. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, había una foto de Sofía, atada a una silla, con la cara llena de miedo. En la parte de atrás, escrito con tinta roja, decía: «Entréganos el boleto esta noche, o tu hija no verá el amanecer». La foto temblaba en mis manos, mostrando a Sofía atada a una silla, con los ojos llenos de miedo y las mejillas manchadas de lágrimas. La tinta roja en la parte trasera gritaba: «Entréganos el boleto esta noche, o tu hija no verá el amanecer». Mi corazón se detuvo por un segundo, y sentí que el aire se me escapaba. La caja fuerte, con el boleto de lotería de 20 millones de pesos, estaba escondida debajo de la cama del hostal. Pero ahora, no era solo un pedazo de papel. Era la vida de mi hija. Miré la foto otra vez, buscando alguna pista, algo que me dijera dónde estaba Sofía. El fondo era oscuro, con paredes de concreto y una luz tenue, pero nada más. Me senté en la cama, con la navajita de don Pepe en una mano y la foto en la otra, y supe que no podía esperar más. Tenía que actuar, aunque fuera lo último que hiciera. Pero justo cuando me levanté para abrir la caja fuerte, alguien tocó la puerta del hostal con golpes fuertes y rápidos. «Rosa, abre, soy yo, Vargas», gritó una voz. Pero algo no se sentía bien. ¿Y si no era Vargas? ¿Y si era una trampa? El miedo me tenía paralizada, pero no podía quedarme quieta. Guardé la foto en mi bolso, junto a la navajita, y me acerqué a la puerta con cuidado. Los golpes seguían, más fuertes ahora. «Rosa, por favor, soy Vargas, es urgente». La voz sonaba como la del detective, pero después de todo lo que había pasado, no confiaba en nadie. Miré por la rendija de la cortina, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta solo un poco, manteniendo la navajita lista. Era Vargas, con la cara sudada y los ojos muy abiertos. «Rosa, tenemos que irnos ahora», dijo, mirando por encima de su hombro. «El cuervo sabe que estás aquí. Y tiene a Sofía». Entré en pánico, pero traté de mantener la calma. «¿Cómo sabes que es verdad?», pregunté, mostrando la foto. Vargas la miró y maldijo por lo bajo. «Esto es de ellos. La tomaron en un almacén que don Rafael usa para sus negocios. Encontré el lugar esta mañana, pero está lleno de guardias». Me dijo que había seguido una pista hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, donde había visto a El Cuervo entrar con Sofía. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Si quieres salvarla, tenemos que movernos ya». Corrí a la cama, saqué la caja fuerte y la metí en mi bolsa. No sabía si entregar el boleto era la respuesta, pero no podía dejar a Sofía en manos de esos hombres. Vargas me llevó a su auto, un cacharro viejo que olía a cigarrillos, y manejó rápido por las calles oscuras de la ciudad. Mientras íbamos, me contó más. Don Rafael no solo quiere el dinero de la lotería. Usa a Sofía para chantajear a otras personas. La convenció de que el boleto era su boleto de salida, pero ahora la tiene atrapada. Mi estómago se apretó. Mi pobre niña, engañada por promesas vacías. Llegamos a un barrio lleno de edificios viejos y calles desiertas. Vargas estacionó el auto a unas calles del almacén y me dijo que esperara. «Voy a revisar el lugar primero», dijo. «Si algo sale mal, corre y no mires atrás». Pero yo negué con la cabeza.
Es mi hija. Voy contigo. Vargas suspiró, pero no discutió. Sacó una linterna y una pistola pequeña de su chaqueta. Quédate cerca, dijo. Caminamos en silencio, pegados a las sombras. El almacén era un edificio grande, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti. Había un auto azul oscuro estacionado afuera, el mismo que había visto antes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que alguien lo oiría. Vargas señaló una puerta lateral que estaba entreabierta. Entramos con cuidado, y el olor a humedad y metal me golpeó la cara. Dentro, todo estaba oscuro, salvo por una luz tenue al fondo. Escuché voces, bajas pero claras. Una de ellas era la de El Cuervo. La vieja vendrá, decía. Sabe que no tiene opción. Avanzamos, escondiéndonos detrás de unas cajas viejas. Desde ahí, vi a Sofía. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas, justo como en la foto. Pero no estaba sola. El Cuervo estaba a unos metros, hablando con otro hombre, más grande, con un traje caro y un puro en la mano. Ese debía ser don Rafael. Mi sangre hirvió al verlo. Quise correr hacia Sofía, pero Vargas me detuvo. Espera, susurró. Necesitamos un plan. Mientras observábamos, vi algo que me dio esperanza. Sofía miraba a su alrededor, como si buscara una salida. Sus ojos no eran de derrota, había una chispa en ellos, como la de la niña que corría por el campo. Tal vez, en el fondo, seguía siendo mi Sofía. Vargas me susurró que iba a distraer a los guardias para que yo pudiera acercarme a ella. Cuando dé la señal, corre hacia tu hija y sácala por la puerta lateral. Asentí, aunque el miedo me apretaba el pecho. Vargas se movió rápido, tirando una caja al otro lado del almacén. El ruido hizo que El Cuervo y don Rafael se giraran, y los guardias corrieron a investigar. Ahora, susurró Vargas. Corrí hacia Sofía, con la navajita en la mano, y corté las cuerdas que la ataban. Mamá, susurró, con lágrimas en los ojos. Lo siento. No había tiempo para hablar. La tomé de la mano y corrí hacia la puerta lateral, pero justo cuando llegamos, un guardia nos bloqueó el paso. Era enorme, con una cicatriz en la cara. ¿A dónde creen que van?, gruñó, levantando un palo. Sofía se puso delante de mí, como si quisiera protegerme. Déjanos ir, dijo, con la voz temblorosa pero firme. El guardia se rió, pero antes de que pudiera hacer algo, Vargas apareció detrás de él y lo golpeó con una barra de metal. ¡Corran!, gritó. Salimos al callejón, con el corazón en la boca, y corrimos hacia el auto de Vargas. Pero cuando llegamos, el auto azul oscuro estaba esperándonos. El Cuervo salió, con el recibo original en una mano y una pistola en la otra. Se acabó el juego, vieja, dijo. Teme al bolito. Sofía me miró, con los ojos llenos de culpa. Mamá, no se lo des, dijo. Me obligaron a todo esto. No quería hacerte daño. Pero antes de que pudiera responder, don Rafael apareció detrás del Cuervo, con una sonrisa que me heló la sangre. Entrégalo, Rosa, o las dos terminan mal, dijo. Saqué la caja fuerte de mi bolsa, con las manos temblando. Pero justo cuando iba a abrirla, escuché un grito desde el almacén. Era Vargas, luchando con otro guardia. La distracción dio a Sofía y a mí un segundo para correr, pero el Cuervo disparó al aire. Ni un paso más, rugió. Me detuve, con Sofía a mi lado, y levanté la caja fuerte. Toma el boleto, dije, con la voz quebrada. Pero déjanos ir. Don Rafael se acercó, sonriendo, y tomó la caja. Buena decisión, vieja, dijo. Pero mientras abría la caja, algo inesperado pasó. Una sirena sonó, y luces de patrullas iluminaron el callejón. La policía había llegado, y no solo eran dos motos esta vez. Eran varios autos, con oficiales armados saliendo de ellos. Don Rafael y el Cuervo se miraron, y por primera vez, vi miedo en sus caras. Vámonos,
gritó don Rafael, pero antes de que pudieran correr, los policías los rodearon. Alguien había dado el aviso, y ahora, el juego había cambiado. Las luces de las patrullas iluminaban el callejón como si fuera de día, y los policías rodeaban a don Rafael y el cuervo, con las armas levantadas. «Suelten todo y manos arriba», gritó un oficial. Don Rafael sostenía la caja fuerte con el boleto de lotería, su cara pálida por primera vez. El cuervo dejó caer su pistola al suelo, pero sus ojos seguían fijos en mí, llenos de odio. Sofía estaba a mi lado, temblando, con mi mano apretando la suya. «Mamá, lo siento tanto», susurró, con lágrimas corriendo por su cara. No había tiempo para hablar, pero le apreté la mano más fuerte, como diciendo que aún éramos una familia. La caja fuerte, con los 20 millones de pesos, estaba en manos de don Rafael, pero las sirenas y los policías lo cambiaban todo. De repente, don Rafael dio un paso atrás, intentando correr, pero un oficial lo derribó al suelo. La caja fuerte cayó con un golpe seco, abriéndose, y el boleto salió volando, atrapado por el viento. Corrí tras él, con el corazón en la garganta, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una ráfaga lo llevó al borde del callejón, donde desapareció en la oscuridad. El boleto se había ido. El caos en el callejón era como una tormenta. Los policías esposaban a don Rafael y a el cuervo, mientras otros guardias intentaban escapar, pero no había salida. Sofía y yo nos quedamos pegadas a la pared, viendo todo como si fuera una película. Vargas, el detective, salió del almacén, con sangre en la cara pero vivo. «Rosa, ¿estás bien?», gritó, corriendo hacia nosotras. Asentí, aunque mi mente estaba en el boleto. Ese pedazo de papel, que había causado tanto dolor, se había perdido en la noche. Pero en ese momento, con Sofía a mi lado, no me importó tanto. Ella estaba a salvo, y eso era más importante que cualquier dinero. Los policías nos llevaron a la estación para tomar nuestras declaraciones. Sentada en una silla dura, con una taza de café frío en las manos, le conté todo a un oficial. Cómo compré el boleto, cómo Sofía pensó que era suyo, cómo el cuervo y don Rafael nos persiguieron. Sofía, sentada a mi lado, también habló, con la voz baja y llena de vergüenza. «Me engañaron, mamá», dijo. «Pensé que el dinero me daría todo lo que quería, pero solo me metí en problemas. Don Rafael me prometió una vida nueva, pero me obligó a hacer cosas horribles». Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise lastimart». Quise enojarme, gritarle por todo lo que me había hecho pasar, pero no pude. En cambio, la abracé fuerte, como cuando era pequeña y tenía miedo de las tormentas. «Estás aquí ahora, mija», dije. «Eso es lo que importa». El oficial nos dijo que don Rafael y el cuervo serían acusados de extorsión, amenazas y más. Pero el boleto, eso era otro problema. Sin él, y sin el recibo original, que don Rafael había destruido, reclamar el premio sería casi imposible. La copia del recibo de don Pepe podía ayudar, pero no era seguro. Esa noche, Sofía y yo regresamos al hostal. Estaba agotada, pero no podía dormir. Nos sentamos en la cama, hablando por primera vez en mucho tiempo. Sofía me contó cómo don Rafael la había atrapado con promesas de riqueza, cómo le prestó dinero que nunca podría pagar, y cómo la obligó a mentir y a traicionarme. «Cuando me echaste de la casa», le dije, «pensé que te había perdido para siempre». Ella bajó la cabeza. «No sé cómo arreglar esto, mamá. Pero quiero intentarlo». Por primera vez en años, vi a la niña que corría por el campo, la que me prometía una casa con flores. Tal vez aún estaba ahí. Al día siguiente, fuimos con la señorita Ana a la oficina de la lotería. Llevábamos la copia del recibo de don Pepe, pero no teníamos muchas esperanzas. La mujer detrás del mostrador revisó los papeles con cara seria. «Sin el boleto original, es difícil», dijo. «Pero podemos hacer una investigación. Si su nombre está registrado, como dice este recibo, podrían darle el premio».
Nos dijo que tomaría semanas, quizás meses, pero era algo. Salimos de la oficina con una chispa de esperanza, pero también con la certeza de que el dinero ya no importaba tanto. Decidimos regresar al pueblo. Sofía quería empezar de nuevo, lejos de la ciudad y sus promesas vacías. Cuando llegamos, los vecinos nos recibieron con abrazos y preguntas. Doña Clara me dio un caldo caliente, y don Pepe me guiñó un ojo, diciendo: «Sabía que eras más fuerte que todo eso, Rosa». Sofía se quedó callada, avergonzada, pero poco a poco empezó a hablar con la gente. Ayudó a doña Clara con las gallinas y me acompañó a coser vestidos. No era la misma Sofía de antes, pero estaba intentando sanar. Una tarde, mientras barría el patio, pensé en el boleto perdido. Tal vez estaba en un basurero, o tal vez alguien lo había encontrado. Pero ya no me dolía tanto. Había recuperado algo mucho más valioso, a mi hija. Sofía y yo empezamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso. Hablábamos de los viejos tiempos, de las risas, de los errores. Ella prometió trabajar para pagar sus deudas, y yo prometí estar a su lado, sin importar qué. Unos días después, recibí una llamada de la señorita Ana. «Rosa, buenas noticias», dijo. «La lotería revisó los registros. Tu nombre está en el sistema, y con la copia del recibo, están dispuestos a darte el premio. Pero hay un problema, alguien más está reclamando el boleto». Mi corazón dio un salto. ¿Quién podía ser? Ana dijo que necesitábamos ir a una audiencia en la ciudad para aclararlo. Sofía y yo nos miramos, sabiendo que la pelea no había terminado. La audiencia fue una semana después. Cuando llegamos, vimos a un hombre joven en la sala, sosteniendo el boleto de lotería. Era un repartidor que lo había encontrado en la calle la noche del caos en el callejón. «No sabía qué era», dijo, «pero lo guardé porque parecía importante». La lotería verificó los números y el recibo, y después de mucha discusión, declararon que el boleto era mío. El repartidor no quiso nada a cambio, solo dijo: «Espero que lo uses bien, señora». Sofía y yo regresamos al pueblo con el dinero asegurado, pero con una promesa: no dejaríamos que nos cambiara. Usamos una parte para pagar las deudas de Sofía, otra para arreglar mi casa y ayudar a los vecinos. El resto lo guardamos para el futuro, para que Sofía pudiera empezar de nuevo sin miedo. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue la lección que aprendimos: la familia, el amor y la confianza valen más que cualquier boleto de lotería. Sofía y yo volvimos a reír juntas, a cocinar juntas, a ser madre e hija. Y aunque el camino fue duro, valió la pena. Gracias por ver. Por favor, apoye este canal suscribiéndose a él, ya que les seguiremos trayendo historias más interesantes.